Hola a todos, ¿cómo están? Soy el doctor José Javier Mendoza Velázquez. En esta serie de videos que hemos diseñado para poder hacer algún punto de psicoeducación en algunos de los trastornos más frecuentes que se pueden presentar dentro de la salud mental. Y en apoyo en gran parte también a la vuelta a la normalidad en nuestra vida diaria después de esta pandemia. Hoy voy a hablar de ansiedad y de somatización. Así como este tema, vamos a tener varios temas, entonces les sugiero que se inscriban en este canal para que puedan estar siendo como notificados de cuando haya nuevos contenidos. Hoy vamos a hablar, como les mencionaba, de ansiedad y de somatización. Creo que esto ha sido una situación importante a lo largo del tiempo. Se considera que el 30% de las personas que acuden a los servicios de salud llegan sin saber exactamente la explicación, sin tener una explicación médica de la causa de sus problemas. Y con esto estoy hablando dentro de que, si bien sabemos que los trastornos de ansiedad son los más frecuentes, generalmente no se diagnostican tanto porque la gente está muy acostumbrada a vivir con ansiedad. Vivir con estrés es una situación normal, el estrés del día a día, el estrés de lo que significa estar, pues no sé, entro a las 8, pero salgo 15 a las 8 de mi casa y entonces yo sé que me toma 20 minutos llegar, pero todavía voy manejando con estrés. Esto es estrés. Este estrés se acaba en el momento en el que llego 5 minutos tarde o llego dentro del límite normal, pero se acaba. Sin embargo, en el día a día voy acumulando estas experiencias estresantes que me están obligando a gastar energía en la recuperación del equilibrio y esto termina por generar un día desgastante. Cuando esto se va acumulando a lo largo del tiempo, probablemente empiece a facilitar el hecho de que mi cerebro queda como vulnerable a seguir percibiendo algunas situaciones de estrés. Puedo haber tenido muchas herramientas, puedo haber tenido mucha capacidad para manejar el estrés, sin embargo, condiciones como la emergencia que acabamos de vivir por COVID-19 nos hizo agotar a veces algunos de nuestros recursos para el trabajo en ansiedad, y una de las situaciones más comúnmente recurrentes es que el paciente o la persona que vive con ansiedad está comúnmente teniendo respuesta física. Y ahorita les voy a explicar por qué se da esta respuesta física relacionada con esto, porque esto es el origen de la somatización. Cuando hablamos de somatización nos referimos a esta condición en la que los problemas mentales o psicológicos se manifiestan a través de problemas físicos. Y esto no es como que te lo estás inventando o como lo que sea, no. O sea, cuando estás sometido a altos niveles de estrés, empiezan a aparecer síntomas físicos como pues que te duela la cabeza, como que no duermes bien, como que amaneces cansado, como que te duelen algunas partes del cuerpo y que no tienen una explicación clara. Porque pues si te duele la cabeza, las articulaciones, la espalda, pues no hay nada que una esos excepto la corteza cerebral. Y al identificar que esto pues no significa que tengas un problema en la corteza cerebral, sino que al final del día estas áreas de impacto son comúnmente relacionadas con el estrés. ¿Por qué somatizamos? Creo que es una situación importante. Somatizamos porque vivimos el estrés y el estrés es una respuesta física. El estrés desde el punto de vista, el estrés agudo, afecta de diferentes formas. Cuando nosotros estamos sujetos a estrés, lo primero que pasa es esta activación de nuestro sistema nervioso central. Cuando nuestros sentidos identifican alguna causa de estrés, a través los sentidos lanzan esta información al tálamo y al hipotálamo, que se comunica directamente con la glándula hipófisis y lanza una respuesta a través de las vías de la ACTH hacia las glándulas suprarrenales. Esto libera una hormona que nosotros le llamamos cortisol, la ACTH, la adrencorticotropina y todos estos puntos que favorecen la liberación de las hormonas del estrés, en este caso particularmente del cortisol. Y esto, pues de alguna manera, las glándulas suprarrenales lo que hacen es liberar cortisol y adrenalina a través de este estímulo nervioso, ¿no? Y esto favorece la respuesta de huida, ¿no? La respuesta del estrés queda como en el contexto de huir, paralizarse o pelear. Y en este tipo de respuesta, pues bueno, hay una respuesta física inconsciente de la cual de repente no nos damos cuenta, ¿no? O sea, es como para pelear nosotros tenemos que tener nuestros sentidos ávidos, ¿no? Y uno de los mecanismos por el cual tenemos nuestros sentidos ávidos es la tensión del cuello. Cuando tensas el cuello para mantener los ojos viendo hacia el frente y prepararte contra cualquier situación emergente, pues tú de alguna manera estás favoreciendo no únicamente la tensión del cuello y el dolor entre las articulaciones que sostienen al raquis erguido, sino también esto favorece otro de los puntos importantes para la conservación, que es proteger la cavidad oral. Para proteger la cavidad oral, el organismo lanza una respuesta que hace que contraigamos la mandíbula.
Y esto hace que de repente por la misma ansiedad nosotros padezcamos situaciones como pues estos dolores, ¿no? Dolores en la parte temporomandibular o a través de la contracción de los músculos temporales, que son estos de aquí. Empieza a tener como una especie de contracción que hace que el cráneo aumente un poquito su presión y favorezca el dolor de cabeza por tensión. Entonces estos ya son como los primeros puntos. Sin embargo, cuando nosotros en la respuesta del estrés estamos preparados para pelear o para huir, necesitamos la activación de nuestros músculos, los músculos principalmente de nuestras extremidades y de algunos puntos vulnerables como para mantener el raquis erguido, la columna lumbar. Pero también para nuestros músculos necesarios para huir o para pelear, las articulaciones pueden sufrir impacto, porque si bien el músculo está preparado para esto, la articulación no. O sea, cuando tú ejerces mucha presión sobre una articulación, tarde o temprano la lesionas, ¿no? Y esto como ejemplo es como todas estas lesiones que han ocurrido por el exceso de uso de los dedos al lanzar mensajes por internet a través del teléfono celular, ¿no? Y aparecieron estas lesiones como la tendinitis de Kerbein o el síndrome del túnel del carpo después de trabajar muchas horas en la computadora. Entonces, esta acumulación genera adaptación y esta adaptación genera síntomas que nosotros podemos proveer. Y esta adaptación está debida ya no a esta parte del estrés agudo, sino a la parte del estrés crónico. Estas respuestas sometidas al tiempo van a empezar a afectar ciertas cosas. Al final del día el cortisol se vuelve tóxico para el sistema nervioso central. Y uno de los puntos que hace el cerebro para tratar de defenderse ante esto es ocultar algunas situaciones, disminuir de alguna forma pues no sé, los receptores que funcionan, para decirlo de manera muy sencilla, para identificar la ansiedad, y tarde o temprano empieza a lesionar áreas que particularmente también se relacionan con el aprendizaje. Esto es de manera particular el hipocampo. Y pues bueno, disminuye el cortisol, empieza a disminuir la concentración, aumenta la ansiedad, puede producir depresión. Y pues bueno, también quedan como estos puntos en el que a lo largo del tiempo esta respuesta también genera el incremento de la frecuencia cardíaca. En el incremento de la frecuencia cardíaca creo que hay un punto importante que pues bueno, para nosotros es una situación de manera muy particular. El aumento de la presión de los vasos sanguíneos favorece que los vasos sanguíneos en respuesta empiecen a generar cambios, ¿no? Y esto empieza tanto a lesionar los vasos y generar pequeñas fisuras donde se pueden acumular partículas de grasa, o empiezan a generarse fibrosis que ya no permiten esta correcta comunicación entre los vasos sanguíneos, ¿no? También de alguna manera se favorece las alteraciones cardiovasculares que eventualmente pueden favorecer la ruptura de uno de estos vasos. Y a nivel digestivo ocurre una situación importante. Ya que estamos preparados para huir y todas estas condiciones, uno de los puntos pues, que no necesitamos en ese momento es digerir. Entonces se enlentece el tránsito gástrico desde la llegada del estrés agudo. Sin embargo, en forma crónica, el estrés agudo empieza a generar este efecto a lo largo del tiempo, que ya sabemos, ¿no? Si el bolo intestinal está más tiempo, pues bueno, va a generar la liberación de más gas derivado de la fermentación de los carbohidratos que están dentro del bolo intestinal. Entonces esto va a favorecer la distensión y por tal el dolor. A lo largo del tiempo también estas condiciones pueden ocasionar gastritis, pueden ocasionar colitis, pueden ocasionar diarreas, y también, dependiendo de algunas de las situaciones relacionadas con el cortisol y esta vivencia de emergencia que tiene el cuerpo, favorecer la aparición de la obesidad. También creo que una situación importante es la relación de todo el estrés con las áreas inmunológicas, con el sistema inmunológico. Desde el principio, a nivel inmunológico hay una disminución de la respuesta inmunitaria. Sin embargo, cuando esta situación se vuelve crónica, esto aumenta la incidencia de infecciones y también en algunos casos puede producir reacciones autoinmunes. Al identificar como nuestro cuerpo como punto de origen de algunas de las enfermedades, algunos elementos del sistema inmune, empieza como por ejemplo en los casos de las artritis o en los casos de algunos sitios con tejidos colágenos, estas actividades se identifican como si esto estuviera causando una lesión y entonces se ataca de forma autoinmune. Entonces todo esto termina por ser un impacto importante que vale la pena que nosotros identifiquemos, ¿no? Creo que identificar estos síntomas nos podría dar una facilidad para poder empezar a trabajar en algunos de ellos. Agradezco su atención sobre el tema y ya en otras ocasiones empezaremos a hablar sobre cómo regular correctamente nuestro estrés y evitar estas condiciones a largo plazo. Muchas gracias.